Una paciente me escribe y me dice que tiene muchísimo dolor. Al evaluarla, le noto un cambio de coloración en un premolar y le pido una radiografía panorámica. Allí veo una zona radiolúcida enorme, lo que confirma una caries interdental o interproximal. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a eliminarla, manos a la obra con esto. Me ayudo con una cucharita de dentina para quitar toda la zona reblandecida y también con un revelador de caries voy quitando solamente las zonas en donde hay caries. Sin embargo, hay un puntito en donde la caries toca el nervio y le digo, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a este dientecito y vamos a dejarlo con un recubrimiento pulpar que se preserve la vitalidad de la pulpa. Y si en una semana persiste el dolor o hay dolor, pues vamos a tener que hacer un tratamiento de conducto. Sin embargo, una semana después me llega la paciente y me dice, mira, no tengo ningún tipo de molestia, no me he molestado para nada y procedo a reconstruir ese dientecito dejándolo bello, espectacular. Lo reconstruimos todas sus paredes, coloqué fibra de vidrio para darle un refuerzo, esa resina es reforzada con circonio, entonces quedó hermoso. 3 semanas después. Me habla y me dice, Doc, me está comenzando una sensibilidad horrible, pero yo no sé dónde me duele. Y yo digo, debe ser ese dientecito que no logramos controlar la inflamación del nervio. Llegó el endodoncista y comenzamos el protocolo de la endodoncia o tratamiento de conducto. Comenzamos tomando una radiografía periapical del diente a tratar y se llama radiografía inicial. Luego anestesiamos muy bien, aislamos el dientecito en cuestión, hacemos una apertura mínimamente invasiva, empezamos a ya observar el nervio y en este caso estaba tan inflamado que tuvimos que ponerle más anestesia dentro del nervio. Una vez 100% controlado el dolor, comenzamos a limpiar con las limas, irrigamos bastante con solución de hipoclorito y comenzamos la conductometría, que es para medir los conductos y saber hasta dónde tenemos que trabajar y tener la certeza de que hasta ahí va a llegar la gutapercha porque hasta ahí llega el dientecito. Esto es milimétrico. Irrigamos muy bien ese dientecito y comenzamos con el rotatorio, que nos va a ayudar a limpiar por completo ambos conductos y dejarlos perfectamente limpios, que no quede nada de restos de pulpa dental, ni de bacterias, ni de absolutamente nada. Irrigamos, instrumentamos hasta que la doc diga está listo, secamos, dejamos una medicación dentro del diente, colocamos una pastita provisional y estamos listos por esta cita. Una semana después. Lavamos muy bien nuestro dientecito, quitamos el provisional y lavamos muy bien la medicación que habíamos dejado con el ultrasonido, secamos y medimos las gutaperchas, que son unos cauchos biocompatibles porque vienen de la salvia de un árbol, imagínense ustedes, y con eso vamos a sellar los conductos para que ahí no vuelva a entrar absolutamente nada y se mantenga bien preservado. Varios días después. Restauramos y terminamos de colocar un poquito de fibra de vidrio allá abajo, restauramos y está como nuevo ese dientecito. Nos tomó bastante, pero siempre es mejor darle una oportunidad al diente. Los espero por aquí en mi consultorio, cuídense mucho, espérate muy bien y nada, cualquier consulta, cualquier duda, por favor déjenmela aquí abajo. Si les gustó este video y quieren más tipos de contenido así, en donde explico paso a paso mis protocolos, bueno, suscríbase, denle like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir haciéndoles contenido. Cuídense, bye.